Buenos días. Reciban la bienvenida en nombre de Canarias 7, representada por su presidente Juan Francisco García, su consejero delegado, director general Matías García. Buenos días, bienvenida, Susana. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias por las facilidades. Todos son conscientes de que el viernes pasado íbamos a tener este evento, pero la actualidad es la que manda. Salió el jueves la sentencia o el fallo, quizás lo más correcto, del Supremo, y casi con las maletas hechas y camino del aeropuerto hubo que cambiar. De hecho, estábamos prácticamente yendo al aeropuerto y cuando salió la sentencia, bueno, efectivamente el fallo, que la sentencia todavía no la conocemos, llamé a mi jefe, a Santiago González, canario, le conocéis bien, y le dije, Santi, me pasa esto, tengo el compromiso con, bueno, pues los buenos amigos de Canarias 7, pero claro, ¿qué hago? Hay un programa especial mañana con motivo de la sentencia y me dijo, hombre, habla con ellos, tenemos que retrasar eso. Y ayer ya no le llamé, porque cuando vi que Koldo y Ábalos entraban en la cárcel, digo, si le llamo le digo, Santi, ¿qué hago? Me dirá, hombre, quédate, no te vayas. Digo, no, no puedo, ya 2 semanas seguidas ya no, ya es abusar de vuestra paciencia. Bueno. Me metí en el avión y dije, ya me reclamarán. Quiero dar las gracias, antes de que se me olvide, por supuesto, a la invitada, a las facilidades, a la cadena, por aquí está Mapi Quintana, al Gobierno de Canarias que colabora en este evento. Es un evento un poco atípico. Normalmente muchas de las personas que están sentadas aquí en primera, segunda fila suelen compartir conmigo tribuna, el presidente del Gobierno. Presidente de Canarias, que es el término exacto, no quiero desmerecer a nadie, viceconsejeros, presidente de Confederación de Empresarios, aquí está Susana, buena parte del PIB, pero esta vez hemos cambiado las tornas, aquí hay 2 periodistas, dicen que los periodistas nunca debemos ser noticia, pero en este caso nos acompaña una de las referentes de la comunicación audiovisual, pero de la comunicación con mayúsculas, y si te parece vamos a conversar un poco en torno a unas cuantas cosas que tienen que ver con la comunicación. A mí me cuesta ese cambio de papeles, ¿eh? Yo me siento mucho más cómoda siempre entrevistando, pero me dejo. Bueno, enlazando con lo que acabo de decir, ¿cómo llevas la responsabilidad de que cada mañana de lunes a viernes, un poquito antes de esta hora, te sientas en el plató, empiezas a hablar y sabes que al otro lado hay cientos de miles de espectadores, llevas años haciéndolo en diferentes formatos, pero muy consolidada en el espejo público? ¿Pesa esa responsabilidad y hasta qué punto la Susana Griso que ve el espectador es 100% Susana Griso o es la Susana Griso de la cadena? La responsabilidad siempre pesa. No somos muy conscientes de los miles de espectadores porque al final estás encerrado en un plató con tus 7 cámaras, sabes que tienes mucha repercusión en todo lo que dices y que además la fiscalización es tremenda. Pero uno se acostumbra a vivir con 7 cámaras. Yo a veces, mis hijos, cuando me preguntaban lo que era el periodismo y el por qué todo lo que una hacía, ¿no? Su madre, su padre, que también es periodista, tenía tanto eco, yo le decía, no tiene ninguna importancia lo que hacemos, no es más importante que el panadero, pero el panadero que se levanta posiblemente a la misma hora que yo no tiene 7 cámaras en la panadería, ¿no? Entonces, nuestro trabajo luce más, pero también tiene mucha más crítica, más fiscalización, ¿no? Y con esto hay que convivir. Cuando yo levanto la persiana informativa de Antena 3, con permiso de Manu Sánchez, que es el que empieza incluso antes que yo, pues lo que pretendo es hacer un programa donde se vean reflejadas todas las posiciones, lo más riguroso posible, y mi estrés en la mañana es que no se me escape nada, ¿no? Yo soy muy empollona, esto lo tengo desde pequeña. Y entonces necesito leerlo todo. Tengo pocos momentos de distensión hasta que se pone en marcha el pilotito rojo, porque cuando ya te has leído los principales periódicos, siempre piensas, a ver si hay algo que se me ha quedado fuera, ¿no? Y todavía en maquillaje, en peluquería, bueno,
Mi maquilladora pobre lleva 20 años conmigo y está acostumbrada, pero ha aprendido a maquillarme con los ojos abiertos, porque hasta el último segundo estoy leyendo el Confidencial, el Español, que ha hablado Koldo para OK Diario, ¿qué ha dicho? Y estás mirando, pues eso, lo último que en la mañana está llegando. Y un poco mi objetivo a esas horas de la mañana es contar algo distinto. Yo soy consciente de que muchas de las noticias que estamos dando a las 9 se han contado a las 3 y a las 9 con Vicente Vallés, ¿no? Y claro, para que la gente tenga interés en seguir viendo una noticia que posiblemente ya está muy trillada, tú siempre tienes que aportar un nuevo enfoque, ¿no? Más contexto. Y ese es un poco siempre el reto que les pongo a los de mi equipo, ¿no? Es decir, no, esto ya está contado, hay que añadir algo más, ¿no? Hay que hacer un informe para que se entienda exactamente qué pasa en el caso de que Koldo, bueno, pues no entre hoy en la cárcel, tenemos que ver todos los escenarios posibles, qué ocurre con el acta de diputado de Ábalos, por poner ejemplos inmediatos, ¿no? Siempre ir un poquito más allá, no quedarnos con el titular, que es lo que posiblemente, bueno, pues pueden desarrollar a las 9 o a las 3 de la tarde. Haces un programa amplio en duración, que es un poco, tenemos el puerto al lado, es un poco como un contenedor de 20 pies que uno lo abre y empieza a ver ahí que en el contenedor pues lo mismo viene un pedido de una empresa de distribución que maquinaria para una industria, es decir, hay diferentes bloques temáticos. Estuviste años presentando noticias. ¿Con cuál de esos bloques te sientes más cómoda y con cuál dices, pero ¿y qué hago yo presentando esto? Yo me siento cómoda en todo. Es verdad que soy muy cafetera y lo que más me gusta es la política, claramente. Política y economía, que a veces la economía la dejamos muy de lado y tenemos mucha tendencia, por lo menos en mi equipo, a magnificar la información política y apenas hablar, pues, si Europa, Bruselas nos exige una reforma de las pensiones o qué pasa con la desigualdad, con el informe de Cáritas sobre la pobreza. Es decir, yo creo que estamos dejando muy de lado todo el tema económico últimamente. No siempre ha sido así. Durante la crisis financiera no pasaba un día que no tuviésemos un economista en plató. Y ahora los economistas los hemos dejado bastante, ya te digo, en segundo o incluso tercer plano, ¿no? Pero la política a mí es lo que más me gusta, me entretiene, me apasiona, posiblemente porque estamos viendo años muy convulsos. Pero las otras secciones, te diré que lo que se entiende como sucesos, investigación, al principio yo tenía ciertas prevenciones, pero también aprendes mucho. Y al final es un reflejo de la propia vida. Y el corazón puro y duro, lo que es la información social, que es la última parte del programa, también es necesario en un formato contenedor como el mío de prácticamente 5 horas, ¿no? Porque llega un momento que también tienes que bajar la tensión y reírte, ¿no? Y comentar, no sé, la última canción de Shakira, ¿no? Si está dirigida a Ro Alejandro y no sé, y desganar la letra de La Perla, ¿no? O sea, que en el fondo todo tiene un sentido y de la misma manera que en los periódicos también hay secciones dedicadas a gente, a vida social, que en mi programa ya también esa parte es de agradecer. Y además ahí sí que yo voy un poco a mesa puesta, porque es una parte que se elabora cuando yo estoy en directo y no tengo tantos datos, no me da como para profundizar y me entero sobre la marcha casi a la vez que el espectador, ¿no? Y has mencionado que te gusta la información política. Te traslado aquí para compartir una pregunta que normalmente le hacemos a todo el que llega de la península, especialmente si llega de Madrid. ¿Cuánto dura esto? ¿Qué vida le ves a esta legislatura, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días y la sensación de que, porque antes dábamos por hecho que el gobierno de un país, su capacidad de manejar los tiempos son muchos, pero da la sensación de que no sabe con qué se va a desayunar cada día. Eso es así, más en este momento, ¿no? Con la presión que está teniendo Ábalos, que ha empezado ya a tirar algo de la manta en las últimas horas.
Pues no lo sé, porque esto lo comentábamos ayer con Julia Otero y con Carlos Alsina todas las semanas, que hacemos ese crossover, ¿no? Ese momento de intercambio entre Onda Cero y Antena 3, mi programa, eso de las 10 de la mañana de los martes. A los periodistas se nos pide casi que seamos adivinos, ¿no? Y no somos capaces de hacer un vaticinio, y más con alguien tan imprevisible como es el presidente del Gobierno, ¿no? Pedro Sánchez. Pero sí que tengo la sensación de que ahora sí todo conduce a tal vez un escenario electoral, pues no sé si en la primavera del 26, ¿no? Pero por muchos factores. La incapacidad para aprobar presupuestos, se vio ayer que no podían sacar adelante la senda de déficit, se sabía además ya que Junts iba a votar en contra, el hecho de que, bueno, yo pienso que todos los procesos judiciales se están llevando a una situación ya sin salida. Y algo que a mí me llama la atención y es esa subida del 11% del sueldo de los funcionarios, ¿no? Que lo hablamos con Óscar López el pasado lunes. Yo creo que aquí ya empieza a ponerse el Gobierno en modo preelectoral, ¿no? La sensación que tengo yo, y es compartida por algunos socios, es que el Gobierno está preparando un relato, ¿no? Tras haber, digamos, no presentado presupuestos en tiempo y forma por 2 ejercicios y ahora intentarlo en el tercero, pero que ya no están ni en tiempo ni en forma, la sensación que me trasladan es que, bueno, pues ellos van a decir, nosotros lo hemos intentado aprobar presupuestos, no ha sido posible, no hemos tenido mayoría parlamentaria y a partir de aquí pues ya nos vemos obligados a convocar elecciones. Pero todo lo que te acabo de decir podría cambiar porque igual Pedro Sánchez lo que elige es la ventana de oportunidad que tal vez no sea ahora la más adecuada, ¿no? Entonces, lo que me cuesta mucho creer es que se pueda agotar la legislatura. Se ha extendido, y creo que lo podemos compartir todos, quizás con matices, de que vivimos en España, pero creo que en Occidente hay tiempos polarizados. ¿Cabe el periodismo riguroso en esa polarización de extremos ideológicos? Porque esto parece una guerra de trincheras. ¿Hay margen para colocarse en medio de las 2 trincheras o hay que tomar partido? Tiene que haberlo, pero es complicado, ¿eh? Es difícil. Yo creo que quienes no creemos en el periodismo de trincheras nos estamos dejando muchos pelos en la gatera. Porque de alguna manera el telespectador ahora exige polarización. Y todo lo que les pueda parecer ambigüedad, equidistancia, no les interesa. Y es tremendo, porque en el fondo la polarización muchas veces está reñida con el rigor. Y yo pienso que los periodistas ahora más que nunca tenemos que hacer un ejercicio de fiscalización, de objetividad y de rigor, ¿no? Viendo, por ejemplo, la sentencia, el fallo, vuelvo a decir sentencia, del fiscal general del Estado, no sé, la lectura es absolutamente polarizadora, ¿no? Ayer lo hablábamos con Elisa Beni, que ella, estando en un medio como el diario.es, ha hecho una defensa de los juristas que han condenado al fiscal general y eso, bueno, pues le ha generado unos problemas dentro de su propio periódico hasta el punto de que han prescindido de ella, ¿no? Y yo, Elisa Beni, la tengo por una persona con mucho rigor jurídico y que sabe de lo que habla, ¿no? Y ella defiende que el fallo, a la espera de conocer la argumentación, a priori tiene todo el sentido, toda la justificación, ¿no? Pero la polarización, ¿cómo surge? Hay unos partidos, unas estrategas que dicen vamos a activar la polarización, los discursos extremos, o surge en los medios, o estos son unos señores que se sientan en un conciliábulo ahí y deciden, yo creo que nos retroalimentamos. Vamos a polarizar el país. Porque aquí hay una responsabilidad compartida. Es evidente que hay un uso político de la polarización porque da determinado rédito en el corto plazo, ¿eh? Yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto lo vamos a pagar. El descrédito que se está haciendo de las instituciones va a tener un coste que además tiene difícil vuelta, ¿no? Pero bueno, es evidente que polarizarse tanto por parte de los partidos de izquierdas como de derechas les funciona y quienes han intentado
abstraerse de esa polarización acaban siendo arrasados por la misma, ¿no? Estamos viendo el discurso del Partido Popular, que se ha escorado hacia los planteamientos que hacía Vox, y claramente por parte del Partido Socialista han invadido el espacio tradicional de la extrema izquierda, ¿no? La Izquierda Unida, Podemos o lo que pueda representar Yolanda Díaz, ¿no? Pero me da la sensación de lo que luego los medios, es verdad que reproducimos siempre la declaración más grandilocuente, lo que implica mayor ruido, las redes sociales, que en ese sentido son grandes amplificadores, también contribuyen a ello. Los políticos también saben que si no elevan el tono no tienen luego repercusión, eco en los propios medios, y los unos por los otros, pues evidentemente estamos creando un espacio muy polarizado, ¿no? Sí. Yo aquí también creo que hay bastante culpa de las redes sociales, incluso más que de los propios medios, ¿no? Pero también entono el mea culpa. Y no sé qué salida tiene esto, pero ahora mismo, insisto, yo que intento hacer un programa donde haya pluralidad, donde estén representadas todas las posiciones, me cuesta muchísimo, porque a algunos les parece que tendrías que ser mucho más crítica con el gobierno y a otros, bueno, pues tal vez consideran que lo eres demasiado. Entonces, las medias tintas, lo que yo entiendo como rigor, objetividad, el tipo de periodismo en el que yo creo, está en riesgo. Has mencionado las redes sociales, estás presente en las redes sociales. ¿Lo entiendes como un canal de comunicación, como un medio de información, o es otra cosa? ¿Crees que los medios tenemos que estar ahí? Porque hay quien dice, no, esto es un campo perdido, ahí no debemos estar, y hay otros que dicen, bueno, pues si ahí no hay alguien apostando por información de rigor, aparte de otros contenidos, pues después no nos quejemos de que eso sea pasto de la desinformación. Los medios tenemos que estar en las redes clarísimamente. Eso no podemos dejar de militar en ese campo. Y yo pienso que desde Antena 3 lo estamos haciendo y hemos hecho una apuesta por la digitalización, por lo menos en X y en Instagram. Luego lo estamos intentando también en TikTok con más o menos fortuna. Los políticos también lo están haciendo. Aquí yo creo que claramente Vox va por delante. El PP le está costando mucho más y últimamente estamos viendo como el gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de trabajarse sobre todo la gente joven, ¿no? Porque nos vamos a encontrar miles de personas que no habían votado en las últimas elecciones que ahora se incorporan y que mayoritariamente se está viendo son de extrema derecha. Son los jóvenes, ahora mismo son los que están siendo más seducidos por las redes sociales y ahí, claro, hay cierto malestar y gran preocupación. Se han disparado las alarmas en partidos como el Partido Popular, que bueno, pues que no lo ha cuidado, no lo ha mimado como debería, ¿no? Pero los medios tenemos que estar ahí y esto no tengo la más mínima duda. Bien. Convivir con ellas, ¿no? Vale. Sabiendo que, por ejemplo, en las nuevas generaciones, y yo hablo por mis hijos, solo se informan por redes. La televisión tradicional y los medios, las grandes cabeceras de este país, nos están costando mucho atraernos a ese lector joven, que además no sé exactamente por qué en España da por hecho que la información tiene que ser gratuita, ¿no? Y no está en muchos casos dispuesta a financiar medios que merecen toda la credibilidad y que, bueno, pues ahora mismo, siempre pongo el ejemplo de Confidencial, pero son de los que van por delante, que fueron capaces de hacer ese cambio, esa transformación antes que el resto y ahora, bueno, pues tienen unos lectores fieles que demandan este producto y eso les permite sustraerse a las presiones o al chantaje que se puede hacer a través de la publicidad institucional, ¿no? Una curiosidad, dijiste antes, me gusta leer todos los periódicos antes de empezar. ¿Los lees en papel? Los leía en papel. ¿Estaban en papel o solo digital? Yo los leía en papel cuando empezó la pandemia, porque antes de la pandemia teníamos una reunión en Antena 3 a las 6 de la mañana
Y yo pues me iba a la tele y ahí estaba un rato leyendo la redacción y luego ya entraba en la reunión con los periódicos leídos y siempre eran en papel, las primeras ediciones, evidentemente. Pero desde la pandemia empezamos a hacer reuniones telemáticas y entonces yo ya me bajé en el iPad todos los periódicos y ya me he acostumbrado. La verdad, cada vez te encuentras menos kioscos y lo del papel me resulta más complicado. Sobre todo porque a mis horas vete a buscar un periódico o un kiosco, ¿no? Y ahora sí, ahora ya me lo leo todo en la tableta. Y bueno, pues me leo los grandes en mi casa y luego lo que os decía, luego ya los últimos, pues The Objective, The OK Diario, tal, que estos últimamente son un poco los periódicos de referencia de Coldo, Ábalos y compañía, pues ya lo voy dejando para cuando llego a la tele. En estos foros yo me suelo obligar a no ser el único que hago preguntas y tenemos una que nos han hecho llegar, para eso están las tecnologías, desde casi 2.000 kilómetros de distancia. La vemos en vídeo. Hola, amigos de Canarias 7. Quiero hacer una pregunta a mi amiga y compañera Susana Griso. Susana, tú has hecho a lo largo de tu carrera profesional, muy especialmente aquí en esta casa, diría que quizá miles de entrevistas. ¿Cuál es esa que recuerdas con algún detalle concreto? ¿Cuál ha sido esa que es o especialmente difícil o especialmente difícil? Tuve una entrevista con Esperanza Aguirre, fue un desastre. Me acuerdo que fue una época muy complicada porque ella estaba enfadísima con Mariano Rajoy. Bueno, ahí sigue, que cada vez que viene al programa le pone a caldo. Pero en esa época estaban con, bueno, fíjate, con lo que iba a ser la presidencia de Bankia, ¿no? Caja Madrid. Y bueno, pues ella apostaba por Ignacio González, Rajoy apostaba por Rato, fíjate. Y entonces vino enfadadísima a la casa y no me había pasado nunca que, como en la cuarta pregunta que le hice, me empezó a contestar con monosílabos. Sí, no, puede. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, no puedo aguantar una entrevista en estas condiciones. Y me la llevé, la despedí. Y entonces se fue gritando y subió al despacho de mi jefa y me puso a caldo. Esa fue una entrevista difícil. Luego nos hemos reconciliado, pero sí es de las que recuerdo como complicadas. A cenar tampoco es fácil. A cenar vino en un momento muy difícil porque era la primera entrevista después del 11M y nunca había querido pronunciarse sobre el origen, la autoría de los atentados. Y se me dijo, no, viene a hablar de su libro, ¿eh? Del 11M no. No voy a preguntar por el 11M, si es la primera entrevista, después de 2 o 3 años, ¿eh? Había pasado mucho tiempo. Y me acuerdo que fue una entrevista que planteé con mucha estrategia, porque dije, a ver, ¿cómo hago yo todas las preguntas difíciles sin que se me enfade y me haga una Esperanza Aguirre? Y entonces empecé, bueno, pues a veces, si empiezas muy suave una entrevista y vas generando una atmósfera de confianza con alguien como Aznar, que estaba en ese momento muy a la defensiva, pues consigues que se relaje, ¿no? Incluso lo ves por la posición de las piernas, como de repente, ¿no? Y ahí es cuando dije, bueno, ahora machete. Y me dio titulares ese día, vamos, que abrieron todos los informativos. Antes de dar paso a otra pregunta de un tercero, bulos, desinformación, lo tenemos que resolver, pseudomedios, máquina del fango, ¿lo tenemos que resolver los medios poniéndonos de acuerdo con una regulación o lo tiene que resolver el gobierno de turno, ya sea este, que lo ha anunciado, y algunos ya hablan de que, oye, cuidado con el Ministerio de la Verdad? Bueno, a mí los ministerios de la verdad me da mucho miedo, ¿eh? Partamos de esa base. Creo que hay una regulación europea que ya funciona y con la transposición de esa directiva europea era suficiente. Aprovechar esa directiva para intentar callar determinadas bocas o de alguna manera, lo que hablábamos antes, ¿no? Apretarles con la publicidad institucional o incluso algo todavía más perverso, que es sabiendo cuáles son sus fuentes de financiación para poder atacar directamente a determinados grupos empresariales, eso me da mucho miedo, ¿no? Pienso que lo que el Gobierno ha considerado que eran pseudomedios o informaciones fake
muchas de ellas ahora mismo están dirimiéndose en los tribunales y se ha acabado demostrando que tenían una base sólida, ¿no? Todos podemos recordar lo que se dijo de Begoña Gómez o de Koldo o de Ábalos muy al principio, cuando medios como El Confidencial, El Español, The Objective sacaron determinadas informaciones y bueno, pues se está viendo que a día de hoy todo eso está siguiendo un proceso y que además era una base muy sólida, ¿no?, la que se estaba denunciando. Yo pienso que al final el tiempo nos acaba colocando a todos en nuestro lugar y, insisto, los medios tenemos que defendernos a nosotros y defender a nuestros compañeros que han hecho informaciones impecables, que han sido denostadas por parte del Ejecutivo en una campaña que lo que busca es, bueno, pues que haya una pérdida de confianza en todos los medios, ¿no? Y vamos, yo he tenido que defender a muchos compañeros. Por ejemplo, estoy pensando en The Objective, que empezó sacando todo el tema de Ábalos hace 3 o 4 años y fueron muy denostados. Hubo incluso, recuerdo, una carta, un manifiesto que firmaron muchos periodistas defendiendo en su momento a Ábalos y compañía, ¿no? Deberían reflexionar a día de hoy viendo lo que está pasando. Por cerrar el bloque y no parecer endogámico, nos acompañan, están sentados ahí unos alumnos de periodismo de la Universidad Fernando Pessoa. Antes les dije, ¿se les ocurre alguna pregunta? Y hablando hace 2 minutos con ellos, dije, a lo mejor es cuestión de preguntarte si se han equivocado de carrera y conviene que cambien. Son jóvenes. Un poquito tarde igual, ¿no? Pues no sé, yo cuando empecé la carrera de periodismo todo el mundo me decía, te equivocas, es una carrera en crisis, no tiene ninguna salida. Y yo pensé, ¿qué voy a hacer? De hecho, estuve dudando entre la psicología y el periodismo por eso, porque ya en ese momento ya nos decían que no tenía ningún sentido estudiar periodismo. Y tengo que decir que cuando empecé me sentí un poco frustrada porque quiero pensar que la carrera ha mejorado, pero en mi momento era sumamente teórica y estábamos todo el día hablando de ciencias de la información, de Enzensberger y tal, que a mí me interesaba relativamente, porque decía, pues si yo no voy a ser una teórica de la comunicación, yo lo que quiero es trabajar en los medios, ¿no? Y bueno, pues que me den una base sólida, muy transversal, porque nunca sabes hacia dónde vas a evolucionar. Y eso no me lo estaba dando la carrera, ¿no? Quiero pensar que en algo hemos mejorado, pero siempre me quedé con las ganas de decir, tenía que haber estudiado otra carrera que me diese esa solidez, no sé, derecho, ciencias políticas. Lo que pasa es que es apasionante, esto tiene mucho de oficio, no solo de carrera, es importante trabajar pronto, buenas prácticas, y a partir de ahí vais a oír que esto está en crisis, yo creo que sí, que está en crisis. Pero insisto, cuando yo estudiaba caían periodistas del cielo porque bueno, pues en el año 92, cuando yo me gradué, todavía hubo un poco de burbuja por los Juegos Olímpicos en Cataluña, pero al año siguiente se estaban despidiendo periodistas en todas las redacciones. Pero es tan apasionante, es tan bonita esta carrera, merece tanto la pena cuando la disfrutas, a pesar de la precariedad, a pesar de que los sueldos son cada vez más bajos. Las condiciones laborales también creo que cada vez son peores. Pero es que, ¿qué os voy a decir? Si es que a mí me apasiona, si es que si me diesen a elegir, volvería a estudiar periodismo y volvería a hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Yeah. Me gusta mucho, me parece que es un privilegio, un lujo y que compensa pues, muchas de las penas que os estoy contando, ¿no? Decía que es un foro atípico y a mí me cuesta un poco estar viendo sentado en primera fila gente que habitualmente comparte conmigo escenario. Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haga de periodista si quiere. Anda, esto es un mundo al revés. Pero esto es un atraco, yo no tenía nada previsto. No, yo no le voy a hacer una pregunta, le voy a expresar un agradecimiento que lo he hecho en privado, ¿no? Canarias ha tenido y sigue teniendo una situación muy complicada con la migración y precisamente han sido los medios y Antena 3 y Susana, junto con Mapi y Santi, los que nos han ayudado muchísimo, ¿no? A que esto se tome conciencia y a posibilitar un cambio legislativo que todo el mundo pensaba que era imposible, ¿no? Y en un contexto muy dividido en Madrid como el que vivimos actualmente, cada vez a peor, la realidad es que conseguimos alcanzar un gran acuerdo que beneficiaba
a los niños y a las niñas, a los menores principalmente, pero hacía justicia también con Canarias y yo hoy aquí en nombre de Canarias te lo quiero agradecer. No, por favor, faltaría más. Muchas gracias. Yo me siento muy atada a Canarias desde siempre. Ahí tengo un vínculo emocional. Aquí tengo una de mis madres, porque Ángeles aquí, que es bueno, pues vecina de Las Palmas, ella es la mejor amiga de mi segunda madre, que es Mireia, ¿no? Que es mi hermana mayor. Yo tuve unos padres muy mayores y entonces pues mi hermana, que a la vez es mi madrina, me ha cuidado mucho y ya digo que Ángeles es, bueno, pues su mejor amiga, vivió muchos años en Barcelona y bueno, pues Ángeles la Canaria ha sido siempre un emblema en mi casa, ¿no? Pero, y bueno, y su casa, La Graciosa, ¿para qué os cuento? Una maravilla, un paraíso. Pero es verdad que con el tema de la inmigración, primero fue La Palma, que ahí yo también establecí mucho vínculo con muchos palmeros con los que sigo teniendo mucha relación. Pero luego la crisis inmigratoria me parece que se ha tratado con tanta frialdad desde la península, con tanta cosificación, con algunos discursos políticos tan tremendos. Lo hablábamos antes con el presidente, porque no sé si es porque a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca, porque tengo un chaval prohijado que vino de Ghana, que con 13 años, siendo huérfano, le sacó adelante su abuela, le dijo, mira, yo no puedo alimentar dos bocas, era él y su hermana. Y entonces él estuvo trabajando en campos de cacao, pero hay un momento que le dijo a su abuela, tu hermana es pequeña, si tiene que cruzarse media África, pues se va a morir o la van a violar y vas a tener que ser tú. Y entonces él dice que no tenía ninguna intención en viajar a Europa, que lo que intentaba siempre era ir buscando trabajo, pero buscando trabajo acabó en Marruecos. Y entonces en Marruecos, bueno, pues él estaba digamos, en ese monte en el que están todos a la espera de encontrar un cayuco, una patera, y como era el que menos dinero tenía, pues le enviaban por las noches a buscar algo de comida. Y cuando le detenían, pues él cuenta que las palizas eran tremendas. El trato en las comisarías de Marruecos era... Ha habido problemas, intentado de nuevo. Y entonces, bueno, pues no sé si es porque yo he vivido esto muy en primera persona, porque él se subió a una patera, la que pagó nada, lo que tenía encima, que debía ser poco más de 400 o 500 euros, y llegó a Almería y sin conocer nada en la península, dijo, bueno, pues yo soy del Barça y acabo en Barcelona en un centro al que mi hermana Marta, otra de mis hermanas, daba clases de español y entonces él le dijo que bueno, le habían hecho la prueba de muñeca y teniendo como tenía 16 años, porque tenía un pasaporte, le dejaban en la calle con 200 euros, creo que era en ese momento. Entonces 200 euros no le daba para nada, bueno, para esa noche pasarla en una pensión. Y me dijo mi hermana, me llamó muy apurada y me dijo, no sabes lo buen chaval que es que además tiene la edad de tus hijos, ¿qué hacemos con él? Y dije, bueno, pues ella tenía una habitación, está jubilada, y dije, pues mira, de momento si quieres que duerma esta noche en tu casa y vamos a ver, yo te pago la habitación y vemos a ver qué hacemos. Bueno, evidentemente le cogimos muchísimo cariño a Kudus, no yo, toda la familia, y ahora pues se lo contaba al presidente, que es una historia de éxito, porque es un chaval que tiene ya 2 trabajos, que le va francamente bien, que bueno, pues está enviando dinero a su hermana y ha adoptado un niño en Ghana. Y esa historia, que en el fondo era la historia de un chaval que podía ser mi hijo, pero que por circunstancias de la vida había nacido en Ghana y no en Barcelona, pues a mis hijos les influyó mucho, les hizo ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Porque era un chaval de su edad, con 16 años, que bueno, pues, te contaba todas las penurias que había vivido hasta llegar a Barcelona o a Madrid. Y bueno, pues me permitió, a través de Nico, porque Nico Castellano, que está por ahí, Nico, que venía a mi programa, estaba en ese momento participando en Espejo. Yo le dije, Nico, tengo esta historia y tú que eres un experto en inmigración, dime qué puedo hacer. Y me dijo, te pongo en contacto con la gente de Raíces, que Lourdes Reizábal conoce muy bien el caso. Entonces, bueno, pues con Nico, Lourdes, y yo ahí estoy, Nico, y entiendo que tú también, estoy muy agradecida al ministro Escrivá, que fue muy sensible. Hablamos de la problemática de estos chavales que con 16, 17 años se quedaban en la calle y bueno, pues no tenían estudios, no tenían trabajo, se les llevaba a una situación de marginalidad de la que tenían difícil salida
Y bueno, pues ahí Escrivá fue muy sensible, le costó mucho, se encontró con muchos obstáculos dentro de su propio gobierno, pero consiguió cambiar el reglamento para facilitar su integración. Ahora son miles. Estuve además con Escrivá cenando ¿qué día fue? El miércoles, me parece, ¿no? Cenamos el martes o el miércoles, estuvimos cenando con él. Y se lo agradecí públicamente porque le dije, es que lo que hiciste, que ahora son miles los chavales que han podido de alguna manera regularizar su situación, creo que fue lo mejor que se podía hacer desde el gobierno, ¿no? Pero claro, quedan todos esos chavales que todavía están en las islas, 4.500 hablábamos con el presidente, creo que en su momento llegaron a ser 6.000, ¿no? Y era desesperante. Y a mí me gustaba mucho el discurso que hacía el presidente, que era un discurso de desesperación, pero a la vez de mucha empatía con estos chavales, porque claro, cuando se les trataba como menas, ¿no? Ese acrónimo que les cosifica, que les insensibiliza, que de alguna manera solo te refieres a ellos como un número, como un problema, pues eso dificulta mucho efectivamente el reparto luego en las distintas comunidades, su integración, y había que hacer mucha pedagogía, llamarles niños y niñas qué es lo que son, ¿no? Luego, evidentemente, habrá situaciones más problemáticas de personas que posiblemente eran chavales que ya estaban en la calle, sobre todo en Marruecos, y que luego pues puede convertirse en un foco de conflicto en nuestro país. Pero es que tenemos por delante un reto tan grande de cara a la integración de estos chavales, sabiendo cómo tenemos tantísimas vacantes en tantos sectores. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que son supermercados que se quejan de que ahora no hay personas que sepan tratar la carne, el pescado, ¿no? Bueno, pues es que hay que formarles. Nos decía Escrivá el otro día, sabéis que es un experto en estadística, que España pierde cada año 250.000 personas. Primero porque tenemos una natalidad bajísima, de las más bajas de Europa, un 1,1, y después porque hay muchos chavales jóvenes que se están yendo al extranjero. Entonces hay que suplir esos 250.000. De momento lo estamos supliendo con inmigración. Hemos llegado a 400.000, 500.000, desde el año 2019 son 3 millones más de migrantes. El reto, ya que los necesitamos, es integrarlo y que eso no genere un problema en los servicios sociales, porque eso se está notando, que está generando tensiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que la inmigración ha llegado para quedarse y a partir de ahí convertir lo que algunos creen que es un problema en un potencial, ¿no? En casi, bueno, pues yo pienso que es ahora mismo lo que está implicando que la economía española esté creciendo por encima de la media europea, pero a la vez, no nos engañemos, hay un estancamiento en las rentas per cápita, ¿no? Y eso también tenemos que contarlo. Vinculado a inmigración, sí quería tu reflexión sobre cómo lo debemos contar los medios, porque a veces nos autocensuramos. Vemos un pequeño vídeo con 3 ejemplos. Con 2 ejemplos. El cayuco que vuelca en el Hierro justo cuando han llegado después de una durísima travesía, y el niño Ailán. La foto del niño Ailán aparece muerto. Recuerdo que Angela Merkel dijo que aquello le había impactado, que algo había que hacer. Creo que Europa se olvidó rápido. Hoy día, si la buscas en Google, en muchos sitios te aparece, como se ha visto ahí, difuminada, porque se entiende que hiere la sensibilidad. En casos como estos, estás en un medio audiovisual, a nosotros nos ocurre a veces, ese debate lo tuvimos con el Hierro, con el cayuco. Enseñamos la crudeza para que la gente se sensibilice, o asumimos que hay gente que va a mirar para otro lado y mejor no mostrar algunas cosas. Yo en este caso, fíjate, en otros no, pero en este caso soy partidaria de enseñar con toda la crudeza estas imágenes, porque la insensibilidad viene por la cosificación, por el hablar de la inmigración como un número. Han llegado 2 pateras, 300 inmigrantes más en un cayuco. Estos son números que al final, bueno, pues es pura estadística y a la gente no le sensibiliza lo más mínimo. Tenemos que ir siempre a poner nombres y apellidos, a contar historias, rostro, cara, sufrimiento al dolor. Si no, llegará un momento que bueno, pues que ha pasado, y nos ha pasado en una época de
de mucha llegada de cayucos, que hablábamos constantemente de cifras, de estadística, y no tenía ningún tipo de impacto, ¿no? La única manera de que lo tenga es que mostremos el dolor tal como es, sin disimularlo, sin embellecerlo. Incluso con el pequeño Ailán, que sé que hubo mucho debate en medios, y yo soy partidaria de mostrar esa imagen. Quiero cumplir con el tiempo que nos hemos marcado y no quiero que llegue ese tiempo sin darle la oportunidad a Mapi Quintana para que hable, porque nos ha echado una buenísima mano para contar con la colaboración de Vicente Vallés, también el reconocimiento a Santi González, y además, para los que no lo sepan, están en un fin de semana muy especial para A3 Media aquí en Gran Canaria. Muchas gracias, Paco. Susana, me encantaría recordar contigo todos esos especiales que hemos trabajado juntas con todo el equipo de Canarias. Recuerdo el especial en las dunas de Maspalomas, promoción turística de la isla de Gran Canaria, que parecía aquello un croma, porque se veían las dunas detrás que eran espectaculares. Recuerdo también el especial en la isla de La Palma y, por supuesto, el especial Crisis Migratoria en la isla del Hierro. ¿Cómo ves Canarias? ¿Cómo la sientes? ¿Qué recuerdas de esos especiales, Susana? Pues Canarias, para mí, ya lo he dicho, cariño absoluto, ¿eh? Y además es un gusto siempre venir a trabajar a esta tierra, entre otras cosas porque Mapi es una delegada maravillosa, se lo he dicho antes, y el equipo que tiene en Canarias para mí es de los mejores. Es una selección de personal el que has hecho con los años impresionante, son todos muy buenos reporteros y trabajar con ellos siempre es un placer. En el caso de Las Palmas, creo que fuimos, junto con Televisión Española y Pedro Piqueras, los primeros en llegar en un momento en el que no había nada. Tuvimos que improvisar un set y bueno, pues habían pasado apenas unas horas desde que había empezado la erupción del volcán. Y yo me aproveché un poquito de que en esas primeras horas había cierto caos y entonces recuerdo que tuve ocasión de ir a las zonas arrasadas y me quedé, pues nada, a pocos metros de donde estaba llegando la lava, ¿no? Y hicimos, sobre todo en esos primeros días, programas impresionantes, ¿no? Luego hemos vuelto, yo personalmente creo que unas 4 o 5 veces, pero hemos intentado, y ahí sí que Santi, mi jefe, ha sido muy sensible, que siempre, durante meses, hubiese un presentador de la cadena a diario informando de lo que estaba pasando en La Palma, y allí, bueno, pues Vicente Vallés, Sandra Golpe, Roberto Brasero, Lorena, dentro de mi propio programa, estuvimos durante semanas contando para que ese tema no se olvidase, ¿no? Fíjate que ahora comparo con lo que ha pasado con la Dana y hemos intentado estar ahí, pero no ha sido de la misma manera como ocurrió con La Palma, que nos volcamos todos absolutamente. Y también yo noté que en La Palma hubo una coordinación entre administraciones que no vi para nada en la Dana, ¿no? Yo también llegué... Es que además puedo comparar porque tanto en La Palma como en Valencia tardé unas 24 horas en llegar. Y fue impresionante llegar a Valencia y encontrarme que la gente me decía, eres la primera, no ha llegado nadie, no hay bomberos, no hay policía, no hay ejército, ¿no? Tanto en Picaña como en Paiporta. Estaba en estado de shock y recuerdo que ya para entonces, al cabo de 48 horas, en La Palma se había montado un centro, digamos, de refugio para quienes habían perdido sus casas en el polideportivo. La organización era impecable en ese momento. Insisto, la coordinación entre las administraciones absoluta, ¿eh? Nada que ver con la Dana. Qué cobertura tan distinta, qué malestar me generó lo que estaba pasando en Valencia, la ausencia de Estado allí, las quejas de los vecinos, la falta de confianza, ¿no? en los propios servicios de emergencia y en sus autoridades políticas, que lo hemos visto ahora con la salida absolutamente amarga, ¿no? de Carlos Mazón, que todavía a día de hoy no sabemos exactamente qué estaba haciendo el día del Ventorro. Pero, insisto, nada que ver una catástrofe natural como fue la de La Palma con la de luego Valencia. Y la crisis, efectivamente, de Hierro, de cayucos, a mí me impresionó muchísimo también lo estábamos comentando antes, la acogida que estaban teniendo los jóvenes en una isla que veía sus costuras a punto de
romperse, ¿no? Porque no tenía capacidad para acoger a tantísimos jóvenes chavales. Estuvimos en un centro de acogimiento y me impresionó la labor de los monitores en unas aulas donde, no sé, si tenían capacidad para 30, había 100 y pico chavales, que además, si te acuerdas, Mapi, yo me fui a la pizarra para darles 4 clases y entonces todos, cuando yo intentaba grabarles y preguntarles, me hacían así porque no querían perderse ni una sola letra del abecedario, todos con unas ganas de aprender español impresionante. Y decía, bueno, cuánto talento hay aquí, cuántas ganas de aprender. Ojalá los profesores tuviesen estas mismas respuestas por parte de los colegios en España, ¿no? Y a estos chavales hay que ayudarles, de verdad. Y es que les necesitamos, insisto, hay que hacer mucha pedagogía con eso. Mencionabas experiencias en Canarias. Esta semana hablé, no voy a decir con quién, con una compañera de profesión de Santa Cruz de Tenerife y me decía, es una pena que no pueda estar porque tenía otras obligaciones, pero es que yo la conocí cuando vino a unos carnavales en Santa Cruz, nos lo pasamos muy bien. Es que claro, deja yo de tengo un contar. pasado también y esa época fue muy buena, porque claro, en MAPI en esa época solo celebrábamos y entonces recuerdo que los carnavales para mí eran maravillosos porque claro, de repente ir absolutamente disfrazada, que nadie te conoce, eso vamos, esto era el concepto tradicional del carnaval, que yo podía hacer lo que me diese la gana y nadie me hacía fotos ni me decía nada, fue muy divertido. Bueno, quiero, ya casi acabando, con una ronda final, que esto es muy televisivo y sueles hacerlo. Te doy unos nombres de personas conocidas de diferentes campos, unos cuantos de la política y lo primero que te venga a la cabeza. Pedro Sánchez. Dios mío, bueno, es que es imprevisible. Yo es que Pedro Sánchez, creo que le hice la primera entrevista en televisión cuando él aspiraba a ganarle las primarias a Eduardo Madina. Y recuerdo que mi sensación fue, pero este chaval, ¿a dónde va? O sea, pero por favor, pero si es que Madina, yo sabía que tenía el apoyo de Felipe González, de Susana Díaz. Bueno, Susana Díaz no, porque estaba colocando a Pedro un poco para que le calentase la silla, pero vamos, de todos los grandes del partido, empezando por Zapatero y el propio Felipe González, que ahí sí estaban los dos de acuerdo en que tenía que ser Eduardo Madina el candidato, ¿no? Y pensé, bueno, qué atrevida es la ignorancia, fíjate, qué arrojo, qué osadía. Bueno, pues mira dónde está. Yeah. Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ahora mismo es un animal político desubicado. Yo pienso que él es un buen gestor y cree en la vocación política, en que la política puede mejorar la vida de las personas, pero le ha tocado lidiar con un animal político como es Pedro Sánchez en un terreno muy incómodo para él y le está costando porque se le está haciendo larguísima, digamos, esta etapa en la oposición donde él se siente francamente incómodo, ¿no? Y no sé cómo va a acabar este duelo al sol, pero es evidente que creo que si él llega a ser presidente en algún momento será mejor presidente que candidato. José Luis Ábalos. Pues ayer lo hablábamos, para mí era el ministro más carismático del gobierno de Pedro Sánchez y el más agradecido de entrevistar porque era el que manejaba más datos, tanto del partido como del gobierno, ¿no? Y esa bicefalia que se concentraba en su persona le hacía a alguien muy magnético, muy interesante, ¿no? Con digamos, una capacidad mediática impresionante, ¿no? Cuando empezaron a estallar los primeros escándalos que le salpicaban a él, yo hablaba con personas que habían estado trabajando en AENA o en Renfe y me decían, no, de verdad, o sea, como ministro ha sido un muy buen ministro. Nosotros no hemos detectado jamás que estuviese metido en corruptelas. Alguno me dijo, bueno, tenía cierta obsesión por Europa, que siempre su obsesión es que Europa fuese la T4. Ahora empiezas a atar cabos y puede tener sentido, ¿no? Pero jamás me pude imaginar que concentrase en su persona todo lo que vamos conociendo a través de los informes de la UCO y que acabase mucho menos en la cárcel, ¿no? He estado entrevistando a Mariano Rajoy esta semana y me decía él, claro, es que ahora yo repaso lo que me decía
Ábalos, en ese discurso de investidura que le tocó, en el discurso de la moción de censura que le tocó defenderlo a él, ¿no? Y dice, y también recuerdo lo que le dije yo, tiene que estar usted muy seguro para decirme todo lo que me está diciendo, porque si tiene algún cadáver en el armario, espero que no salga del mismo, ¿no? Santiago Abascal. Santiago Abascal tiene un trato exquisito, es muy afable en la distancia corta, pero luego el discurso, que no lo maneja él, sino que lo manejan otros en Vox, a mí me parece que es sumamente peligroso en determinadas cuestiones como es la inmigración, ¿no? Ellos están ahora modificando su discurso porque han llegado a la conclusión de que la transferencia de voto del Partido Popular se ha agotado y ahora tienen que ir a por nuevos caladeros. Y claramente van a por los caladeros, digamos, de izquierdas, tradicionalmente feudos de izquierdas. Les está pasando ya en Extremadura, en Andalucía, y si lo consiguen van a intentar un fenómeno parecido al de Marine Le Pen en Francia, donde empezó con caladeros de la extrema derecha tradicional y ha acabado en barrios comunistas, también siendo la fuerza mayoritaria, ¿no? Tiempo al tiempo. Ángel Víctor Torres. Aquí me tenéis que contar más vosotros que lo que pueda contar yo. No sé, veo que está en las oraciones de todos, ¿eh? Ábalos, la última entrevista que ha concedido al Mundo, tiene obsesión con Ángel Víctor Torres. Sí, todo el rato está diciendo que por qué a él le han imputado y a Ángel Víctor Torres no, ¿no? Lo que conocemos a través del informe de la UCO, de momento, no parece incriminatorio. Había cierta urgencia por contratar a la empresa de la trama corrupta, Soluciones de Gestión, pero en ese momento había urgencia por tener mascarillas en todas las comunidades. Ciertas presiones a una funcionaria pública para que pagase, pero también puede considerarse que era fruto de la emergencia. No lo sé, sinceramente tendría que ver algo más para saber hasta qué punto les pica o no a Ángel Víctor Torres. Cambiando un poco de tercio, Juan Carlos I, ahora que se cumplen 50 años de su coronación. Yo con Juan Carlos I tengo sentimientos ambivalentes, porque he tenido la oportunidad de conocerle en persona, hemos comido algunas veces y es una persona muy afable en las distancias cortas, que yo creo que tuvo un papel mucho más destacado en la transición que el que recogen algunos cronistas. Por ejemplo, en Anatomía de un instante, no sé si habéis visto la serie de Movistar, me parece que se le da mucho más protagonismo a Suárez que al propio rey, ¿no? Y el rey, en ese momento, por lo que a mí él me ha contado personalmente, fue capital en la legalización del Partido Comunista o en la llegada de Carrillo a España, ¿no? Que fue una gestión que él personalmente encargó. Pero ha cometido errores graves en la última parte de su reinado, que ensombrecen todo lo demás, lamentablemente, y no entiendo mucho las memorias. Yeah. No creo que a él le hagan ningún bien, le han generado una tensión innecesaria con su propio hijo y ya no digo con su propia nuera. Por lo que me cuentan, no era la primera versión, lo que nos ha llegado a nosotros es una versión dulcificada, suavizada, censurada. Y lo que no entiendo es por qué no concede entrevistas en España, porque yo se la he pedido y de momento solo está concediendo entrevistas a medios franceses. Creo que esa decisión no la ha tomado él. Del abuelo a la nieta, la princesa de Asturias. Bueno, hay cierta leonormanía ahora mismo, ¿no? Me cuentan que son unas chavalas muy bien educadas, con una visión del mundo muy empática, muy sensibles, digamos, a todo lo que hemos estado comentando previamente, y puede ser una muy buena reina, pero se la ha protegido, desde mi punto de vista, tal vez en exceso, y pienso que ya va siendo hora, no sé si de conceder una entrevista, pero de que se dé a conocer a los españoles, ¿no? Porque amas lo que quieres, y si no... amas lo que conoces, y si no se la conoce, es difícil que se la pueda amar, ¿no? Donald Trump. Donald Trump, Dios mío. Pues a mí me horroriza. ¿Qué os voy a decir? Tendrá su parte buena porque es business friendly y bueno, pues no sé hasta qué punto algunas de sus decisiones se están dando rédito, ¿no? Pero lo que dijo el otro día de Khashoggi le define, le retrata. Ya teníamos en el pasado algún episodio en relación a las mujeres, ¿no? Y al trato que nos da a nosotras. Pero lo de Khashoggi, eso de justificar que se mate y se descuartice a un periodista porque era alguien
muy conflictivo, muy antipático, que caía mal a mucha gente, creo que ya le define como persona y como mandatario, ¿no? Voy acabando con la lista. Gaza. Fíjate, lo de Gaza es impresionante porque se siguen matando muchas personas en Gaza, ¿eh? Y ya ha desaparecido de los medios. O sea, realmente los medios a veces nos movemos por determinadas olas. Durante un tiempo informábamos de Ucrania. Yo misma me fui a Ucrania y me encontré a Nico, por cierto, cuando habían pasado un año del arranque de la guerra. Pero ahora son conflictos que se han quedado ahí, digamos, soslayados, y en el caso de Gaza ha desaparecido de la agenda política, ¿no? Y acabó algo más amable. ¿Rosalía? Rosalía. A mí me gusta mucho el último disco. Me parece que está haciendo un esfuerzo por reinterpretar la ópera, la música clásica, aderezada con todos sus idiomas y con alguna... Bueno, hablábamos de La Perla, que por cierto ha sido la canción elegida por Mazón para despedirse. Esto es surrealista. No he entendido. Ayer lo estuve mirando y digo, ¿qué mensaje nos quiere trasladar? Porque no acabo de entender. Pero La Perla está muy bien. Me gusta bastante más que el Shakirazo, porque el Shakirazo me parecía que es el típico tema de despecho de una cantante latina que aprovecha para ajustar cuentas con su novio y de paso se carga a la nueva novia, y en cambio esta es más elegante, ¿no? Y el penúltimo de la lista, Lamine Yamal. Lamine Yamal, ojalá sea el astro que tiene que ser, pero a todos nos preocupa mucho su entorno. Porque tiene un padre complicado, que además quiere ser tan famoso como el hijo, que ha tenido problemas ya en algún estadio. Y creo que el Barça, a diferencia de la etapa previa, por ejemplo, con Guardiola, donde les ataba a todos muy en corto, porque Guardiola era muy consciente de que había egos muy grandes en ese momento en el Barça, y se cuidaba mucho de pedirles a todas, incluso las discotecas de moda, que le informasen si los jugadores trasnochaban. Ahora me da la sensación, tengo la percepción de que se les deja un poco a su libre albedrío, ¿no? Y el Barça siempre ha hecho muy bien lo de controlar a sus jugadores, salvo algunos casos como Ronaldinho, que se le ha ido de las manos, ¿no? No queremos repetir experiencias del pasado que se ha demostrado que te pueden romper un equipo. Y la última de la lista, Susana Griso. Pues aquí estoy, con mucho sueño, porque ayer me llevaron a cenar hasta las 1000. Yo pensaba que con el cambio de horario dormiría, pero no. Y nada, que es un placer venir a vuestra tierra, que insisto, me encanta mi profesión, disfruto mucho siendo esa que por las mañanas tiene que levantar la persiana informativa, en un momento complicado porque en el fondo hay mucho juliganismo ahora mismo en la información, como está pasando con los deportes. O sea, hemos convertido la información política también casi en la retransmisión de un partido, ¿no? Y muchas personas no quieren conocer la verdad, hechos objetivos, sino que les refuercen sus propios planteamientos políticos. Salir de un programa de televisión diciendo, bueno, ahora me cargo de argumentos para el domingo pelearme con el cuñado, ¿no? Y eso no es la función de los medios. Nosotros no estamos ahí para refrendar, no sé, el juliganismo de alguien que cree que por votar un determinado partido no comete errores, ¿no? Me sirve para cualquiera de los extremos. Vamos llegando ya al final. Quiero dejar constancia, hay muchas personas que con el cambio de fecha sí podían venir el viernes pasado, no podían venir hoy. Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria está en un pleno, hay pleno del Cabildo de Gran Canaria, el presidente del Cabildo también quería venir y nos ha hecho llegar un vídeo. Yo lo he visto y aviso que hay eso que en las series llaman un giro de guión al final. Pero eso no lo cuentes, no hagas un spoiler. Ahí va. Muy buenos días, querido Juan, Matías, Susana, Paco y a todos los amigos y amigas que están hoy ahí en este acto de Canarias 7. Antes que nada,
les pido disculpas por no haber podido asistir al encuentro que están manteniendo. Como cada último viernes de mes, hoy estamos celebrando en el Cabildo de Gran Canaria pleno ordinario del mes de noviembre y es una responsabilidad a la que no puedo faltar. Obviamente es más entretenida y es más relajada una charla con ustedes que estar debatiendo con los 28 consejeros del Cabildo, lo cual no siempre es fácil, aunque por aquí la crispación es menor que por tierras peninsulares. Estoy seguro de que Susana entenderá a lo que me refiero, porque es muy parecido a moderar una de las tertulias políticas que tiene el espejo público. Pero, como bien saben ustedes, que son periodistas, la actualidad manda. Aún así, he aprovechado un descanso del pleno para dar la bienvenida oficial a Susana a Gran Canaria. No es la primera vez que está en nuestra isla. Ya estuvo presentando el programa en plena pandemia desde las dunas de Mafalón. Me han contado que el año que viene va a decir eso de sí quiero. Así que la animo a que no se vaya muy lejos y disfrute de una maravillosa luna de miel en Gran Canaria. Esta isla es un club de garantía de continuidad. Les dejo para que sigan con el encuentro y yo vuelvo al pleno del camino. Un saludo a todos y a todas y nos vemos este sábado en Agüimes en la gala 3:30 que llega a esta isla de la mano del Cabildo. Muchas gracias. Buen día. Bueno, esto puede ser una luna de miel adelantada, ¿eh? Podemos hacerlo al revés. Y, ¿por qué no? Tomamos nota. Porque Bueno, no nos importaría nada volver pronto para celebrarlo. Susana, muchísimas gracias. De nuevo, las gracias al Gobierno de Canarias por la colaboración, a A3 Media, de nuevo a Mapi, a Santi. Quiero dejar constancia, no lo suelo hacer, quiero mencionar 3 personas de la casa que con esto del cambio de fecha tuvieron mucho trabajo previo, lo han vuelto a tener esta semana, que son Eugenia, Eva y Carolina, porque la logística de todo esto es complicada. Y yo termino con lo siguiente. Anoche compartimos mesa y mantel y había alguien más que sacó a relucir que Canarias necesita contar con aliados en Madrid porque somos un destino turístico. Es verdad que somos unas islas con algunos problemas importantes, con un reto demográfico, con islas que se están quedando vaciadas, con islas donde hay un crecimiento poblacional, con una brecha social también importante, y en eso están trabajando las administraciones, pero también somos una Canarias, vuelvo a decirlo, con excelencia turística. Hay por aquí gente del sector industrial que, a pesar de que somos territorio alejado, que somos islas con mercados limitados, está dando el salto a la península. Hay gente de aquí del mundo audiovisual que, con incentivos fiscales pero con talento, está viendo rodajes, está generando mucho contenido de calidad. Hay gente del mundo de la gestión del ciclo integral del agua que podemos dar lecciones en la península y en medio mundo, y necesitamos contar con gente de referencia, que eso que es Canarias, que eso que ese sonido de Canarias nos ayude a que por ahí tenga más eco a ser posible en la península. Así que yo creo que recojo el guante de algo que te dijeron anoche y creo que es un poco el sentido. Pues contad conmigo, porque soy feliz de convertirme en la embajadora de Canarias en Madrid, en la medida de lo que pueda ser y pueda hacer. Y bueno, pues para eso además cuento con Mapi, una delegada, insisto, maravillosa, unos trabajadores, está por aquí María, que hacen un trabajo espléndido, y luego Santi, que como bien sabéis, Santi González es muy sensible a esta tierra, por la cuenta que le trae, y bueno, pues si me necesitáis, ahí estoy. Bueno, vamos. Pues para que Canarias te suene mejor, y como sé que te gusta la música, además tienes en la familia a alguien que está dedicado a la música, creo que
para cerrar, nada mejor que el sonido típico de Canarias. Con ustedes, Germán López. Gracias, Germán. Es una folía. Invito a subir a Juan Vega, el luthier, porque el timple es para ti. Es que es impresionante que un instrumento tan pequeño tenga esta sonoridad. Está por aquí, aquí está. Este es el artesano que lo ha hecho. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Enhorabuena. ¿Qué ves? ¿De verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué dices? No, oye, pero qué honor, muchas gracias. Qué maravilla, muchas gracias. Bueno, gracias. Pero no sé, voy a tener que buscarme a alguien que me lo toque así, qué maravilla. Con permiso, Luis. A todos, muchísimas gracias, Susana, de verdad un placer. Bueno, gracias, de verdad.